El día de hoy tenemos el tema de prevención y lucha contra incendios. Nosotros somos Dicitur, una empresa dedicada a la capacitación empresarial en los distintos temas, desde seguridad, marketing, diseño, seguridad, entre otros. Promovemos la excelencia e innovación a través de nuestros procesos de gestión y programas de capacitación para que contribuyan al crecimiento y desarrollo sostenible de la actividad empresarial del país. El temario de hoy es el siguiente: conceptos básicos de la prevención y lucha contra incendios, triángulo de fuego, etapas de fuego y propagación, tipos de fuego, sistemas de defensa contra incendios, prevención de incendios, uso, tipos y manejo de extintores, peligros para las personas, cómo actuar en caso de incendio, gestión de la emergencia contra incendios. En esta oportunidad nos acompaña el ingeniero Juan Carlos Tupac Yupanqui. Él es ingeniero colegiado y titulado de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con una especialidad en seguridad y salud en el trabajo, gestión de riesgos laborales y calidad total y productividad. Tiene una maestría en seguridad y salud en el trabajo en la Universidad de Piura y una especialización en el programa avanzado en dirección de seguridad, salud y gestión de riesgos laborales en las empresas de la Universidad ESAN. Cuenta con más de 8 años de experiencia en implementación y mantenimiento de sistemas integrados de gestión, seguridad, salud en el trabajo y su reglamento, y supervisión de trabajos de alto riesgo. Con ello, le puedo dar el pase al ingeniero para que pueda dar inicio con el curso de hoy. Muy buenas noches a todos por participar y tomarse unos minutos en poder escuchar este tema que es de mucha importancia dentro del desarrollo de las distintas actividades que se pueden dar cuando salimos a hacer unas compras, cuando vamos al trabajo, cuando estamos caminando por la calle y demás. Entonces, un poco lo que quería para iniciar esta presentación era tomar un poco de conciencia al respecto sobre algunos acontecimientos o eventos que se han ido presentando justamente con este tema de incendios o eventos pues que han impactado a la ciudadanía, ya sea de Lima o de algunas otras ciudades. Y bueno, en principio lo que queremos comenzar es en recordar el evento que pasó en Mesa Redonda, ¿no? Acá en Lima, en el año 2001, donde tuvimos esa tragedia, ¿no? De que una gran cantidad de pirotécnicos, justamente a consecuencia de la prueba de uno de los tantos, ¿no? O sea, ¿en qué estaría pensando esa persona, ¿no? En querer probar una bengala, ¿no? En el mercado de Mesa Redonda, donde en esas épocas, pues no existía tanto control, tanta fiscalización y se comercializaba pues grandes cantidades de pirotecnia y trajo consigo pues una tragedia donde lamentablemente fallecieron un montón de ciudadanos, ¿no? A consecuencia de las quemaduras y los daños que se presentaron, ¿ok? Eso es un primer evento. Luego, en segunda instancia, al siguiente año tuvimos también un evento, no sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de haber visto también esta película, ¿no? De Utopía, en la cual 26 personas, si es que mi mente no me falla, bueno, lamentablemente fallecieron asfixiadas justo a consecuencia de que ese día el aforo de esa discoteca había rebasado la capacidad
y las puertas de emergencia en ese evento, pues lamentablemente estaban bloqueadas y se pusieron a hacer un evento en la barra con fuego, ¿no? El barman, y trajo como consecuencia que el fuego se expanda hacia el techo. Y el techo, pues al ser un material, exacto, también habían algunos animales, ¿no? Era una fiesta, la verdad no recuerdo con exactitud, la cuestión era que, bueno, aparte de las personas, de los animales que habían ahí como parte del evento, a lo que nosotros vamos y un poco como para reflexionar. Justo a raíz de este evento de Utopía, donde ocurrió la tragedia de la muerte de estas 26 o 27 personas, ¿no? Fue que se comenzaron a tomar de una manera mucho más exigente el tema con INDECI, el tema de los aforos, el tema de los permisos, las licencias de funcionamiento, ¿no? Como ahora nosotros pues vemos en los diferentes locales, en los diferentes lugares donde uno va y te mencionan el tema de los aforos, el tema de las señalizaciones, los planos de evacuación, por donde uno debe de transitar. Justamente a consecuencia de esto fue que las leyes fueron mucho más duras y a veces un poquito como que duele, como un poco de reflexión, ¿no? Que cada vez que ocurren eventos de esta magnitud, recién ahí es donde las autoridades pues como que toman conciencia, ¿no? Porque es algo mediático, porque lamentablemente hubieron pérdidas humanas y demás, ¿no? Ahora, todos como seres humanos pues no anhelamos que algún familiar salga y pues termine quemado, asfixiado, ¿no? En general, sea aquí o en cualquier lugar, ¿no? Y luego, en el año 2017 tuvimos también un evento en la galería en las Malvinas, ¿no? En las galerías Nicolini, donde ahí sale con fuerza a la luz el tema de que hay algunas, no sé si llamarlas empresas, ¿no? Donde personas informales tenían a las personas que trabajaban trabajando por más de 12 horas, ¿no? Por más de 12 horas con las puertas encadenadas, bloqueadas y a lo mucho, como se pudo apreciar en las noticias, el tema de que le daban unas botellas como para que puedan por ahí miccionar y cosas por el estilo. Entonces ahí nos damos cuenta a estas alturas un poco cómo es que hasta estas fechas, ¿no? Como lo estaba también mencionando una de nuestras compañeras, sin ir muy lejos, ¿no? El día de ayer también nosotros pudimos ver en las noticias un evento que, bueno, que gracias a Dios no ocurrió pues una tragedia, ¿no? Con el tema del que pasó en una galería, Galería Golden Plaza, ¿no? Donde alrededor de 40 personas estuvieron atrapadas. Y como podíamos ver en imágenes, muchas de las personas estaban pues atrapadas y comenzaron a descender por los pisos como para poder saltar a los niveles inferiores y que esto pues no llegue y traiga consecuencias críticas. Entonces, como podemos observar y un poco para reflexionar, a veces gran parte de los comercios, gran parte de los negocios, aún persiste el tema de la informalidad, aún persiste el tema del desconocimiento en materia de seguridad, de cómo se debe de almacenar este tipo de productos inflamables o que en ambientes muy reducidos meten a la gente a que esté trabajando, manipulando productos inflamables y por ahí uno que otro está fumándose un cigarrito, lo tira y todo esto todo se vuelve también un polvorín. Y para mencionar, no sé si ustedes también recordaron que hace un par de años atrás, no recuerdo con exactitud el año, también ocurrió un evento en una fábrica donde se almacenaba caucho o llantas, donde pues como 2 a 3 días se demoraron pues los bomberos en apagar, muy similar también a este evento, ¿no? Donde se demoraron un montón en poder apagar este tipo de incendios. Entonces vemos de que aquí, lamentablemente, en algunos lugares aún persiste y falta el tema de la toma de conciencia, ¿no? Sobre el tema
de la seguridad sobre cómo debemos de almacenar este tipo de productos inflamables. Y a veces uno dice, oye, pero está la SUNAFIL, está el Ministerio de Trabajo, pero a veces pues no le da la capacidad de poder ver la totalidad de negocios. Un poco hemos estado viendo algunos casitos, nos hemos adelantado. Y bueno, acá tuvimos también un tema de un evento también en un almacén de plásticos en el Callao, donde también de igual forma hubieron muchos daños materiales. Y acuérdense pues que los plásticos o el caucho, cuando estos entran en combustión y se prenden, emiten pues olores que pueden generar daños a la salud de la misma comunidad que podemos nosotros observar, ¿no? O sea, el Callao tiene varias zonas industriales, pero hay gente que vive pues a los alrededores a los alrededores de los almacenes y demás. Entonces, en el cual puede llegar, como mencionaron, ¿no? Altamente tóxicos, donde pueden generar daños a la salud, tanta gente, familias, niños, personas adultas mayores, ¿no? Entonces, vamos dándonos cuenta, pues, que a lo largo de estos años, uno se pone a querer reflexionar y muchas veces, lamentablemente, aún persiste este tema, como lo estaba mencionando, el tema de la informalidad, aún persiste que aún hay personas que no toman conciencia sobre la magnitud de este tipo de eventos, o mejor dicho, toma conciencia después que ocurre este tipo de situaciones o después de que ocurren este tipo de eventos. Igual como en el trabajo, ¿no? Donde yo laboro, muchas veces hay algunos trabajadores, pues, que recién vienen a tomar conciencia de las capacitaciones, de todo el tema de la cultura de la seguridad, hasta que ocurre el evento, ¿no? Y ahí recién, pucha, se acercan y me dicen, ingeniero, sí, la verdad que en su momento, por diferentes factores, ¿ah? Ojo, porque yo soy partidario de que no es que ocurre un accidente y la culpa tiene que ser del trabajador, no, totalmente eso no se tiene que ver. Para eso existe puesto un análisis, para ver qué fue lo que llevó. Pero bueno, no nos queremos dilatar sobre esa parte, ¿no? Ya lo vemos en otra capacitación específica al tema de investigación de accidentes. Y bueno, no sé si muchos también habrán recordado, ¿no? Que este evento que ocurrió de este camión cisterna también en el año 2020, y ahí también a raíz de eso es que muchas empresas, lamentablemente, persiste aún este tema de la informalidad, reciben o obtienen sus permisos de manera fraudulenta, ¿no? Donde a veces ni siquiera le hacen un tipo de inspección a las unidades, que fue justamente a consecuencia de esto, ¿no? La unidad estaba pasando por un muelle, por un bache donde automáticamente golpea con la estructura, ocurre la fuga, ¿no? Y como todos vimos pues en imágenes, una pequeña deflagración, una chispa, fue lo que ocasionó pues la tragedia de este evento donde también mucha gente lamentablemente fallecieron, muchas pérdidas humanas, muchos daños materiales y el trauma también, ¿no, muchachos? Que puede llegar a generar este tipo de situaciones que marca pues el destino de muchas personas. Y a veces uno se pone, como les digo, un poco para reflexionar, ¿y dónde están realmente las autoridades, ¿no? Que tienen que poner los puntos sobre las IES o la toma de la conciencia de cómo se tiene que seguir el conducto regular, cómo se tiene que hacer las inspecciones, cómo obtener los permisos. Pero ahí vemos que todavía persiste el tema de la cultura chicha o de que ya, ok, amigo, dame esto ya para poder continuar trabajando. Y bueno, a veces duele un poco decirlo, ¿no? Y lo vemos en el día a día. Bueno, Duele esa imagen, ¿verdad? la verdad que sí, ¿no? Y a veces un poco como que las autoridades lamentablemente no toman conciencia sobre, como se dice, sobre la leche derramada o recién toman acción cuando ocurre un evento de esa magnitud, ¿ok? Esto de manera muy puntual, ¿no? Ocurrió un evento en uno de los tanques en Gambetta, Callao, donde ocurrió también de igual forma, pues esto, una deflagración donde parte de la estructura de este tanque, la parte superior salió volando. Gracias a Dios
no terminó impactando sobre las personas y habiendo generado pues algún tipo de tragedia. Y si se dan cuenta, pues gran parte de las cisternas pues contienen un material altamente inflamable. Imagínense, ¿no? Que ocurra pues un evento de una magnitud en las refinerías, ¿no? En Talara, aquí en Conchán o demás, ¿no? Lo que hemos ido hablando al principio es acerca de algunos eventos, ¿no? Que están directamente relacionados con el tema que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Sobre el tema de la prevención de incendios, sobre la cultura preventiva, de cómo las empresas y la ciudadanía debe, pues, de organizarse eh, para poder mitigar, ¿no? Y contrarrestar este tipo de eventos. No sin antes decirles, vamos a un poco poder reforzar algunos conceptos muy generales acerca de lo que es el tema del fuego, ¿ok? En resumen, para no, digamos, dilatar mucho el texto, tiene que quedar claro, chicos, que el fuego está constituido por tres elementos. Un primer elemento viene a ser, ¿cuál? El oxígeno. Otro viene a ser el calor y El finalmente calor. el combustible o la fuente, ¿no? Que va a generar la combustión, las cuales, ¿no? Se interrelacionan y forman el fuego como tal, ¿no? Entonces, sin fuego, si nosotros lo controlamos, ¿no? O, digamos, asfixiamos por ahí, no sé, si vemos que hay un cilindro con algún componente, no sé, un combustible, un aceite y demás, y automáticamente nosotros pues colocamos la tapa, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos eliminando la fuente de oxígeno. Y si es que uno de los tres elementos no está, digamos, interrelacionado o no está constituido para formar el fuego, pues evidentemente el fuego se va a reducir, se va a sofocar, ¿ok? Lo demás, como ustedes bien lo están leyendo en la presentación, son conceptos que creo de manera general todos lo conocemos, ¿no? Fuego es un fenómeno químico de tipo exotérmico, ¿no? Donde están relacionados los tres componentes que les estoy comentando: el combustible, el calor y el oxígeno. El combustible, bueno, toda materia capaz de destilar vapores e inflamables, ¿no? Pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. El calor, ¿no? Es imprescindible para iniciar el fuego. Evidentemente, sin una fuente calórica, ¿no? Pues no va a existir propiamente el fuego. Y el comburente, pues es aquel que provoca o favorece la combustión de otras sustancias. Un poco acá está en resumen lo que hemos visto de manera teórica, elementos que constituyen el triángulo de fuego. Entonces, como les estaba comentando, bueno, los tres elementos que constituyen el fuego, ¿no? Tenemos el comburente, bueno, el oxígeno es el que genera, pues, esta reacción, el calor y finalmente el combustible, los cuales entran en interacción a través de una reacción de tipo exotérmica, donde hay una liberación del oxígeno y con los otros componentes se forma la combustión y por ende se forma el fuego. Ya más o menos hemos visto, hemos recordado cuáles son algunos de los elementos que van a constituir el fuego. Ahora, viene la segunda parte. ¿Cómo se interpreta la prevención y la lucha contra incendios? O sea, ¿cuáles son algunos de los mecanismos que nosotros pues tenemos que ir implementando a lo largo de el desarrollo de las operaciones y las actividades para poder controlar este tipo de situaciones? Entonces lo hemos dividido en tres etapas. Una primera etapa es la etapa de la prevención. Luego viene la lucha o el amago y finalmente la lucha del incendio. En resúmenes es cuáles son las acciones previas, cuáles son las acciones cuando ya va a ocurrir la emergencia como tal y finalmente el post, una vez ya finalizado y controlado el evento. Como ya les había comentado, ¿cómo lo prevenimos? Eliminando al menos una de las tres. Si no tenemos calor, no habría una reacción entre la fuente de calor y el oxígeno. Si no tenemos oxígeno, por ende, así tengamos un elemento combustible y calor, no van a reaccionar. Por eso que ustedes, no sé si observan muchas veces en
en los camiones o en las unidades de transporte que transportan pues combustible, ¿no? Tienen el rombo de seguridad donde te determina, ¿no? De acuerdo a la categoría en que ese producto pues va a llegar a un cierto nivel para que pueda reaccionar y por ende no se prenda o reaccione. Hay diferentes componentes que reaccionan unos a una mayor temperatura y otros que pueden reaccionar muy rápidamente a menor temperatura. Entonces aquí, en principio, ¿no? Como conceptos básicos, si nosotros no consideramos alguno de estos elementos, ¿no? Es que podemos de alguna forma controlar y prevenir. Luego, la lucha o el amago, ¿no? Muchas veces cuando nosotros estamos en nuestras empresas o cuando nosotros estamos en nuestros trabajos, pues vemos o identificamos extintores, distintos eh, agentes extintores, ¿no? De polvo químico seco, de CO2, a veces hay algunos extintores de agua y demás, ¿no? Eh, Queda claro que cuando nosotros hablamos de la palabra amago, ¿no? Es cuando la reacción está en su etapa inicial, recién está comenzando y es a menor escala. Es ahí donde nosotros vamos a combatir el fuego haciendo uso de estos extintores. Y finalmente, la lucha del incendio ya es cuando se sale fuera de control, ya no se puede llegar a controlar, no se puede hacer uso de los agentes extintores, ¿no? Y ahí es en el que, dependiendo, hay algunas empresas que tienen las brigadas de sistema contra incendio, donde tienen pues todo un equipamiento, tienen personal calificado, y gran parte de estas brigadistas pues son también bomberos profesionales, donde pues entran a tallar y entran a atacar. Ya cuando ocurre un evento de tal magnitud, pues muchas veces solicitamos el apoyo porque tienen pues el equipamiento necesario para poder controlar este tema de estos incendios, ¿no? Cuando ya es algo que se sale fuera de control o que las organizaciones o cualquier ciudadano que quiere utilizar un agente extintor ya no lo puede controlar. Cuando nosotros hablamos de las distintas etapas del fuego, ¿no? Tenemos 4 principales etapas, ¿no? Tenemos una primera etapa, que es la que hemos estado comentando hace un par de segundos, ¿no? Donde se caracteriza porque evidentemente no vemos una llama, ¿no? Simplemente vemos como una especie de brasa incandescente, ¿no? Donde aún todavía la temperatura suele ser un poco baja, ¿no? Y se puede apreciar con algún tipo de instrumentos de medición. Luego, después, ya a medida que estos componentes o los elementos del fuego, ¿no? Comienzan a reaccionar, ¿no? Va incrementándose el nivel de la combustión y ahí ya nosotros podemos tener una mayor percepción de la llamarada, ¿no? O de la llamita. En una tercera etapa, ¿no? Ya es cuando se puede apreciar, ¿no? La llama como tal. Y esta comienza a irse poco a poco propagando. Y depende mucho del tipo de material inflamable el cual está, pues, reaccionando, ¿no? Que puede generar algún tipo de situaciones o de eventos. Y ya finalmente, una cuarta etapa se caracteriza por la emisión bueno, de la gran cantidad de calor, llama, humo y gases tóxicos. Ya aquí, en este tipo de etapa, es donde, como les había comentado, ya entra a tallar el personal especializado, ¿no? Los bomberos, por el tema del equipamiento y demás. Y en las primeras etapas, si uno identifica esta fuente de calor, pues hace uso del agente extintor. Y o si cuenta con una red contra incendio, ¿no? Y que el personal está capacitado para hacer uso del sistema contra incendio, agarrar la manguerita, ¿no? Pues puede de igual forma también ir a contrarrestar este evento que se puede estar llegando a presentar. Bueno, acá es un poco, digamos, un poco más gráfico lo que nosotros hemos ido conversando, ¿no? Hace poquito. La etapa, la primera, la segunda, tercera y cuarta etapa, ¿no?
En la primera etapa, como podemos ver en imágenes, básicamente todavía no hay pues una reacción en cadena, está en su etapa inicial. Al principio vamos viendo pequeñas tracitas de humo, ¿no? Y ya en una segunda etapa, pues vamos dándonos cuenta que la reacción poco a poco se va dando, vamos viendo ligeramente el humo, y ya en una tercera y cuarta etapa es donde evidentemente vemos pues el fuego como tal. Un claro ejemplo, chicos, de repente para los que por ahí no les queda un poco claro lo que les estoy comentando, es todos en algún momento hemos participado o hemos ido a una parrilla, ¿no? Cuando nosotros agarramos el carbón, comenzamos a colocar el mechero, ¿no? En una primera etapa, vamos viendo que poco a poco la brasita recién va comenzando y les vamos dando cada vez un poquito más de oxígeno, y esto se va haciendo más visible al ojo humano, donde se va formando pues el fueguito hasta que poco a poco llega una cierta etapa donde reacciona y prende, ¿no? Un poco el desarrollo de lo que estamos conversando con un pequeño ejemplo un poquito más práctico, ¿ok? Bien, y es claro lo que les estaba comentando, pues, ¿no? De que ya en esta etapa donde comienza a quemarse este tipo de sólidos o líquidos, dependiendo el material con el que por ahí ustedes trabajen o donde están trabajando, pues hay algunos insumos que son altamente, eh, reaccionan, ¿no? Frente a estas fuentes de calor y pueden generar gases muy tóxicos que pueden pues, generar daño a las personas. Otra etapa, chicos, otra etapa muy importante como para que cada uno de los que cada uno de nosotros sepa son cuáles son las formas de propagación del fuego. Existen tres tipos de formas de propagación, ¿ok? Dentro de estas tenemos la radiación, tenemos la convección y tenemos la conducción. Se los voy a poner a manera de ejemplo como lo estamos pudiendo apreciar al costado, ¿no? Una persona, estamos ahí en una pequeña fogata o estamos de repente sacando algún pollito al horno, ¿no? Del horno, y cuando abrimos la tapa o cuando estamos muy cerca de la brasa de una fogata, sentimos esa sensación pues de calorcito, ¿no? Eso es por efecto de la radiación. Luego, el tema de la conducción es cuando hay la propagación de calor entre dos superficies sólidas. Como podemos apreciar, no es lo mismo que yo, por ejemplo, me prepare un rico cafecito ahora que estamos con este frío, ¿no? Y utilice una cuchara con un mango de madera o una cucharita toda que sea de metal. Al cabo de unos segundos, cuando estamos con el cafecito rico y por ahí queremos echarle un poco de azúcar y mover, cuando tenemos la cucharita totalmente de acero, ¿qué nos puede pasar? Nos vamos a quemar, ¿no? Porque el calor se ha ido propagando a lo largo, ¿no? De la estructura de la cucharita. A diferencia de la madera, ¿no? La madera es un material es un material aislante. Entonces ya es mucho más práctico, podemos ver y no nos vamos a quemar. Y luego, finalmente, la tercera forma de propagación del fuego o del calor, ¿no? Es la etapa de la convección. En la etapa de la convección, un claro ejemplo es cuando hacemos mezclas. Tenemos un recipiente que contiene agua a 100 grados centígrados y luego tenemos una a temperatura ambiente, ¿no? A 20 grados, por ejemplo. Cuando hacemos las diluciones o las mezclas, evidentemente la temperatura en la cual contiene el recipiente con agua a 13, 14 grados, pues va a irse incrementando. Y en viceversa, la otra pues va a ir reduciendo. Ese cambio de temperaturas entre líquidos es un claro ejemplo de la convección. Dentro de lo que son los tipos de fuego, tenemos 5 clases, ¿no? Y ahí es un poco donde nosotros vamos a guardar relación sobre el agente extintor que vamos a utilizar si es que somos partícipes y evidentemente, y quiero dejar bien en claro, si es que hemos recibido la capacitación también sobre el manejo de los extintores, porque
A veces uno se torna de nervios, no sabe cómo utilizar y puede terminar accidentándose, puede terminarse quemando o lastimándose porque no sabe cómo aperturar el extintor. Entonces, tenemos, como les comentaba, 5 clases. La clase A está mencionando a todos aquellos materiales sólidos inflamables, ¿no? Como podemos apreciar ahí, madera, papel y cartón. Luego tenemos los clase B, que es todos los líquidos inflamables, pinturas, ¿no? Gasolina, petróleo y demás. El tipo C es cuando ocurre, por ejemplo, un cortocircuito en un equipo energizado, ¿no? Los clase K generalmente es el que los vamos a ver en las cocinas industriales, ¿no? Porque no es lo mismo una combustión o una propagación del fuego de un cartón que se está prendiendo a el aceite, ¿no? Que puede haber en la cocina que se puede prender. Y finalmente, los clases D, que ahí eso es donde se tiene que tener un tratamiento diferente, ¿no? Que muchos de los elementos metálicos, ¿no? Pues evidentemente reaccionan, ya sea si es que los sometemos a agua, solo si es que los sometemos a alguna reacción con algún ácido y demás, o también si es que ellos elevan su temperatura y tienden también a reaccionar y a prenderse, ¿no? Y más aún, pues muchos de ellos pues pueden generar componentes altamente tóxicos. Bueno, con respecto al tema de los sistemas contra incendio, ¿no? Muchas de las organizaciones, muchas de las empresas, pues evidentemente tienen, ¿no? Un presupuesto asignado, ya sea si es que lo ve el área de mantenimiento, ¿no? Evidentemente el área de mantenimiento es aquellos que que está dentro de su programa de mantenimiento preventivo para poder atender las necesidades, para poder ver la red contra incendio, ¿no? Los aspersores y demás, ¿no? Bueno, este es un sistema de detección que incluye alarmas, detectores de humo y pulsadores, en caso ocurra una emergencia, para que estos, pues, de alguna forma se activen. Los sistemas de rociadores y demás. Eso lo vamos a ir viendo en el desarrollo de la presentación. El tema del sistema de detención, como podemos apreciar acá, en imagen vemos este pulsador, ¿no? Donde se activa una alarma y va a depender mucho si es que la empresa está interconectada con los bomberos. También tenemos que tener claro, ¿no? Cuál es el número de los bomberos ante cualquier emergencia. Uno nunca está libre de que pueda llegar a ocurrir un evento como tal, y automáticamente cuando se encienden las alarmas es porque en algún ambiente, ya sea del trabajo, de las oficinas, de la planta, está pues presentándose un evento como tal. Importante también que el área de mantenimiento cumpla con el programa pues de los mantenimientos preventivos de los distintos equipos, de los distintos elementos que conforman este sistema de detección contra incendio, porque a la larga, si es que el evento se presenta y eso no funciona, pues esto puede llegar a mayores consecuencias. Bueno, acá hay algunos dispositivos, ¿no? Acá hay algunos dispositivos que conforman todo este sistema de detección contra incendio. Habíamos hablado ya un poco acerca de los pulsadores, ¿no? Donde automáticamente ocurre la emergencia, pulsan, suenan las alarmas y deberían de automáticamente encenderse los rociadores, ¿no? Para comenzar a dispersar, pues, el agua para poder controlar la emergencia. Luego tenemos en algunos ambientes de oficinas los detectores de humo, que también se les tiene que hacer los mantenimientos correspondientes, sensores de temperatura, ¿no? O sea, existe una gran gama de elementos que conforman este sistema de red contra incendio. Y es importante también que en las empresas se realice pues todo un tema de inversión. Por eso parte o gran parte de la gestión que nosotros los que vemos el tema también de seguridad es, sí, muchas veces los gerentes pues cuando genera pues, les genera pues un gasto, es una necesidad que uno pues tiene que invertir, ¿no? Porque a ningún empresario o ningún gerente quiere pues que se le queme la oficina, se le queme el producto, se le queme la materia prima y demás. Entonces, pues hay que invertir, hay que cumplir con los mantenimientos de los equipos, ¿no?
justamente para que cuando se presente el evento se pueda controlar de manera mucho más rápida, mucho más eficaz. Un poco para comentar, un poco lo que estamos comentando, estos son algunos, los rociadores, ¿no? Que estos a través del sistema de la red contra incendio, cuando ocurre la situación, cuando activamos la alarma o cuando hay algún tipo de detector, automáticamente estos se encienden, pues, ¿no? Y comienza a caer agua como especie de rocío o a chorro y comienza a controlar la emergencia, ¿ok? Un sistema de supresión de Hola, incendios requiere de cálculos y de diseños. Bueno, ¿cuáles son algunas de las ventajas, ¿no? Que nosotros tenemos en este tipo de sistemas de supresión, ¿no? Para poder controlar. Bueno, evidentemente, como ya les he mencionado, pues todo requiere de una inversión, requiere de un mantenimiento preventivo. ¿Y con qué fin? Con el fin de proteger las áreas o ambientes cerrados, ¿no? Generalmente en almacenes, en plantas industriales, ¿no? Bueno, protegen también áreas en las que se puede declarar un incendio, ya sea de día o de noche. Y esto depende mucho también si es que el evento es provocado, ¿no? O porque por ahí, no sé, se ocurre un cortocircuito, depende, ¿no? Y bueno, pueden ser autónomos, ¿no? Acá, como podemos apreciar, ¿no? Este es uno acá tenemos una gran gama. Acá podemos apreciar en imágenes algunos que pues, como les había comentado, algunos eventos que se pueden presentar en cocinas industriales donde pues ocurre algún tipo de reacción, ¿no? Por ahí, acuérdense que gran parte de muchos alimentos son inflamables, ¿no? Los aceites vegetales, los aceites de pescado, bueno, dependiendo del tipo de insumo que utilicen, ¿no? Otros dispositivos, bueno, como ya hemos hablado, los sistemas de red contra incendio, los agentes extintores, como les había comentado, ¿no? Que de acuerdo a eso hay una clasificación. El de polvo químico seco, ¿no? En el cual sirve para poder controlar las categorías del fuego de tipo A, B y C. Sólidos, líquidos y en menor proporción el tema de los eléctricos. ¿Por qué? Porque generalmente donde es mucho más efectivo son aquellos agentes extintores de tipo CO2, ¿ok? Un poquito como para ir marcando algunas diferencias. Bueno, otros dispositivos, acá está todo el sistema, ¿no? Donde está la bomba jockey, donde pues evidentemente hay que ver muchos factores, analizar el tema de los caudales, los niveles de presión, todo el tema de los mantenimientos. Hay algunas empresas que cuentan con unidades para poder también controlar las distintas emergencias. Y acá este dispositivo, no sé si ustedes han visto muchas veces en los videos en YouTube, donde esta que parece como una pelota de fútbol, cuando tú la lanzas sobre una fuente de calor, esta al momento que revienta, sale en gran proporción un material tipo el polvo químico que hay en el agente extintor y de igual forma puede llegar a controlar amagos. Generalmente este último es para utilizarlo en ambientes donde ocurre amagos de incendio. Ya los otros dispositivos mucho más tecnificados, donde se requiere pues de una mayor inversión, ya es para controlar cuando esto se genera a mayor escala. Ya hemos un poco hablado sobre, para poder hacer un pequeño resumen de lo que hemos ido hablando. En una primera etapa hemos tomado una etapa de concientización, luego en una siguiente etapa hemos visto cuáles son algunos de los elementos que conforman el fuego, cuáles son las etapas de propagación del fuego, cuáles son las formas de propagación del calor, cuáles son los distintos elementos utilizados en la industria o en las empresas, ¿no? Para poder controlar este tipo de situaciones o de eventos, ¿no? Y lo que comúnmente uno pues puede tener una mayor interacción, porque muchas veces participa en el tema de las brigadas y demás, es el uso de los agentes extintores. Para lo cual existe una normativa, ¿no? Que es la NTP 350, ¿no? Sobre el tema
que tiene que ver todo con referencia a los extintores, ¿no? Cómo es la clasificación, el tipo de material, el diseño, cuáles son algunos elementos de seguridad con los que nosotros, pues, al momento que vamos a utilizar, tenemos que identificar cuál es la frecuencia de los mantenimientos, las recargas y las pruebas hidrostáticas que se le tienen que someter a los agentes extintores. Entonces, ¿cuáles son las principales partes de los agentes extintores? Un poco como para que la gente pueda tener un mayor concepto de este elemento. En principio, acá nosotros estamos apreciando cuál tipo de agente extintor, el agente extintor de tipo de polvo químico seco. Entonces, en los de polvo químico seco, conocido como PQS, y ya habíamos estado conversando que sirve para poder controlar amagos de material inflamable de tipo sólido y tipo líquido, ¿no? Porque ya hemos hablado de que va a tener una mayor efectividad en ya sea equipos con cortocircuito y demás, los agentes extintores rodantes o de tipo CO2, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son algunos de los elementos así muy rápido para poder analizar? Tenemos la manija, ¿no? La manilla con la que se va a transportar. Y luego tenemos un dispositivo en el cual al momento que nosotros rompemos el precinto de seguridad, acuérdense que el precinto de seguridad lo que nos va a determinar es pues que el equipo no ha sido utilizado, ¿ok? Entonces, una vez que rompemos el precinto de seguridad, como primera etapa, nos damos cuenta que el agente extintor no ha sido utilizado. Otro aspecto importante es verificar el manómetro. Ingeniero, ¿cómo nosotros nos vamos a dar cuenta si no sabemos? Simple, ¿no? Acá en la parte inferior podemos darnos cuenta, este circulito, donde te indica, ¿no? Si es que el agente extintor está descargado o está sobrecargado o está a un nivel óptimo para el funcionamiento, ¿ok? Pero cabe recalcar que cuando nosotros vamos a gestionar el tema del uso de estos agentes extintores, pues también tenemos que trabajarlo con empresas certificadas. ¿Por qué? Porque muchas veces estas agujas que nosotros podemos apreciar a veces son imantadas y siempre la aguja te va a indicar que está, digamos, en la porción color verde y uno confiado va a decir, ah, el agente está pues bien recargado. Y sin embargo, por ahí el agente tiene, el extintor, ¿no? El cilindro donde está el agente extintor, pues tiene una fisura, está descargado y cuando vamos a ir a combatir el fuego, no funciona, ¿no? O ya nos ha pasado como experiencia, ¿no? Evidentemente no en la empresa, pero sí algunas recomendaciones que se le dan. Muchas veces también el componente o el agente extintor que hay en la parte, pues tiene que contar con una certificación, con una hoja de seguridad, porque a veces le meten cualquier cosa, talco, chuño, pimienta, tantas cosas que mezclan y cabecean el producto. Entonces, cuando vamos a querer combatir, es a veces por meter como que la criollada, hacen cosas indebidas y muchas veces nos estamos lamentando. Por eso es importante que cuando hagan este tema de las recargas, siempre lo hagan con empresas certificadas, ¿ok? Y como tengo gran parte de mis amigos que son bomberos, ¿no? Me enseñaron un truquito, ¿ok? En el cual nosotros podemos colocar un pequeño vaso con agua y echamos el agente extintor. Agarramos ya sea con la mano, con una cuchara y comenzamos a remover, ¿no? Si es que el agua y el agente extintor, digamos, se mezcla con normalidad, quiere decir que el producto es efectivo. Pero si por A o B motivos nosotros ponemos el mismo agente extintor y lo mezclamos con agua y no se logra mezclar y se forma como una especie de masa, quiere decir que ese es un indicador de que el producto está medio cabeceado, como que por ahí le han puesto cierta cantidad del material
o el agente extintor, y por ahí, como para poder complementar, le han puesto cualquier otra cosa menos el agente extintor, ¿no? Entonces tengamos cuidado también con ese tema. Luego, ¿qué debemos de verificar en la manguerita? Bueno, que no cuente pues con algún tipo de fisura, la presión hidrostática, ¿no? El cuerpo del agente extintor que no presente algún tipo de fisuras, ¿no? Y demás, ¿ok? Eso como para poderlo siempre tener claro. Luego de ahí, cuando nosotros vamos a combatir el fuego, siempre hay una distancia mínima de seguridad que tenemos que tener, una distancia mínima de 3 metros. Y cuando nosotros vamos a combatir un amago, por eso siempre recalco, amago, etapa inicial, siempre nosotros tenemos que ir a combatir el fuego en sentido contrario, porque si vamos a ir en el sentido del viento o por donde está ingresando, pues evidentemente nos vamos a quemar, ¿no? Ya luego después hacemos la secuencia de romper el precinto. Cuando ya ocurre la emergencia no nos vamos a poder analizar todo lo que estamos viendo, ¿no? Que esté cargado, que tenga el precinto y demás, ¿no? La idea es de que las brigadas o el equipo de seguridad haga pues las inspecciones mensuales, que los equipos estén eh, en buen estado, recargados, que no estén todos así escondidos, que a veces hay algunos lados donde le ponen cajas y no permite pues hacer uso efectivo del equipo. Siempre el extintor o todo equipo de sistema contra incendio tiene que tener o estar liberado, ¿no? No puede estar con material ajeno que entorpezca el funcionamiento de los equipos o que cualquier persona cuando quiera hacer uso del equipo lo pueda utilizar con normalidad, ¿ok? Bueno, acá están algunos de los ejemplos que les estoy comentando acerca de las clases que hay de agentes extintores, ¿no? Tenemos los que ya hemos ido conversando un poquito acerca del PQS, que son los que generalmente vemos con mayor frecuencia, ¿no? El de PQS o el de CO2 y generalmente a veces vemos algunos de agua o acetato de potasio cuando lo vemos en las cocinas industriales, ¿no? Como les había comentado, para poder controlar este tipo de situaciones o amagos de incendio, producto de la combustión o la inflamabilidad que hay con aceites, ¿no? Con aceites de uso alimentario, ¿no? Aceites vegetales o por ahí productos, aceites de pescado, tantas cosas con las que se pueden dar. Y el de espuma sí es un poquito más costoso porque tiene una mayor tecnología. Generalmente, por ejemplo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver cuando lo normal es que tú veas un camión de bomberos combatir, ¿no? Conecta el hidrante y comienza a lanzar el agua. Pero a veces hay algunos donde tienen espuma. Generalmente por ahí, cuando ocurre un incendio o una reacción producto, no sé, de un ácido, ¿no? Una cisterna con ácido sulfúrico se ha volcado y comienza a propagar o a emanar gases tóxicos, ¿no? Lo controlas con espuma. O productos altamente inflamables, como vimos el ejemplo que les mencioné en el Callao, ¿no? Donde esta cisterna de combustible se había comenzado a incendiar. Si tú le metes agua, nunca vas a apagarlo. Entonces ahí el tema de la espuma, pero los que son bomberos sabemos pues que a veces eso es un poquito más costoso, ¿no? En utilizarlo, pero es mucho más efectivo. Ya lo hemos ido mencionando, hemos comentado acerca de esta clasificación de tipos de extintores, ¿no? Bueno, la clasificación que hay de acuerdo al tipo de material y acá lo que vamos a ir viendo generalmente es para hacer una pequeña clasificación de dónde es mucho más efectivo, ¿no? Y cuál es la forma de acción, ¿no? Para poder controlar la emergencia, ¿no? Por ejemplo, para no ahondar mucho y ver todo el cuadro, vamos a ver la primera línea, ¿no? El tipo de material, papel, madera, cartón, ¿no? Hemos hablado de lo que son sólidos inflamables. ¿Cuáles son algunos de los agentes extintores efectivos? Podemos utilizar el polvo químico seco, ¿no? El agua,
¿Cómo lo controlamos? ¿No? A través de un método de enfriamiento o interrupción de la reacción, como les había comentado de la sofocación, ¿no? En principio, nosotros habíamos estado conversando que si uno de los tres elementos que conforman el fuego lo controlamos, pues ya no habría pues una mayor propagación con respecto al fuego. Y acá, bueno, un poquito que nos estuvimos adelantando, aquí de una manera un poquito más gráfica podemos explicar cómo es el uso de un agente extintor, ¿no? En primera instancia, ¿no? Ya habiendo considerado todas las recomendaciones que hemos ido conversando sobre que cuente con el precinto, ¿no? Que el equipo esté correctamente recargado, que dentro de la estructura no presente algún tipo de fisura en el cilindrito o en las mangueras, ¿no? Que cuente con la presión, perdón, con la presión, con las pruebas hidrostáticas, ¿no? Y una vez que hemos ido identificando la primera etapa, ya entramos eh, a un segundo nivel donde comenzamos a transportar el agente extintor habiendo liberado el precinto y nos vamos a combatir el fuego. Y en tercera instancia, como podemos apreciar, la fuente de calor, de hecho, se va a centrar en la parte, ¿no?, que está de coloración blanca, donde ahí se centra la mayor concentración del componente, donde se está generando la mayor temperatura. Por ende, nosotros es donde tenemos que atacar, porque muchas veces hemos visto que cuando se hacen las prácticas, agarran el extintor y comenzamos a echar en la parte de la parte superior, y ahí, evidentemente, pues no vamos a lograr llegar a controlar este amago de incendio. Siempre tiene que hacerse, ¿no?, formando un ángulo de 45 grados sobre la base del fuego y comenzar a hacer movimientos horizontales hasta que poco a poco nosotros pues vayamos controlando este amago de incendio. Una vez que nosotros ya hemos logrado controlar este fuego, nos vamos a ir retirando lentamente, pero un punto que siempre tenemos que tenerlo claro, nunca podemos darle la espalda al fuego, ¿no? Porque a veces pasa que ya logramos controlar la emergencia y nos damos media vuelta y nos vamos. Pero recuerden, muchachos, si estamos en un espacio abierto y se genera, no sé, una ventisca, un vientecillo por ahí, eso está reavivando nuevamente el fuego y pues esta fuente de calor nuevamente se va a prender. Y si por ahí, no sé, había algún tipo de material inflamable, pues puede llegar a generarse daños mayores. Otra de las recomendaciones, muchachos, que nosotros siempre también tenemos que tener es que ya logramos controlar, nunca le dimos la espalda a fuego, vimos que ya está completamente controlada la emergencia. Y el agente extintor siempre nosotros lo tenemos que dejar, ¿no?, echado una vez que ya ha sido utilizado. Porque si lo dejamos, digamos, en posición vertical al piso, puede ser que otra persona venga confiada y dice, ah, no, ya voy a agarrar ese extintor y voy a controlar la otra zona, o voy a hacer, no sé, mi práctica y todo, y al final cuando vamos a presionar la manija, perdón, para poder controlar el amago de incendio, no vamos a poder hacer nada, ¿no? Porque ya este agente extintor, pues, ha sido evidentemente utilizado. ¿Cuáles son los principales usos de los agentes extintores por tipo, no? Ya habíamos mencionado, tenemos el extintor de tipo polvo químico seco, CO2, el extintor rodante, ¿no? Hay algunos que, por ejemplo, nosotros los podemos saber, lo podemos apreciar en, no sé, dónde están las zonas de algunos equipos de telecomunicaciones, subestaciones, calderos, ¿no?, y demás, que requieren pues de una mayor capacidad, ¿no? Porque con un agente extintor de 6 kilos se comienza a prender este equipo, no vamos a lograr nada, ¿no? Por eso que hay algunas etapas o algunos ambientes donde hay agentes extintores de tipo rodante, ¿no? Por ejemplo, el traslado del carro a la zona de fuego, abrir válvula, ¿no? Se hace el despliegue de la manguera,
se abre el pitón, ya eso es un poquito más, digamos que hay un nivel por encima del promedio, ¿no? Como si utilizáramos un agente extintor que es mucho más fácil, ¿no? Ahí simplemente retiramos pasador, vamos a la zona, guardamos una distancia mínima, base del fuego, comenzamos a hacer movimiento, apretamos la manija y comenzamos a hacer movimientos horizontales sobre la base del fuego para poder controlar. A diferencia de esto, ya tiene un poquito más de algunas consideraciones que tenemos que tener. Pero siempre es importante y no hay que dejar de lado ese tema, ¿no? Toda actividad que nosotros tengamos planificada dentro de nuestro programa, dentro de nuestro sistema de gestión, o si somos parte de las brigadas que conforman en la empresa, pues siempre tenemos que tener una parte teórica y una parte de entrenamiento, una parte práctica, ¿no? Para poder evidenciar, ¿no? Todo el marco teórico, todo lo que hemos aprendido y esto poderlo aplicar, ¿no? Para cuando se presente o realmente se dé la emergencia, podamos actuar de una manera efectiva, ¿no? Podamos actuar de una manera efectiva y controlar la emergencia. Ya habíamos comentado, muchos de los participantes habían puesto en el chat, ¿no? Algunos comentarios acerca de que estas reacciones que se pueden llegar a presentar producto de la combustión de material inflamable, de líquidos inflamables, pues puede llegar a generar gases tóxicos, ¿no? Y producto de estos gases tóxicos o de estas altas temperaturas que se pueden presentar, y como vimos en algunas de las imágenes al principio de la presentación, pues puede llegar a generar el pánico entre las personas y este pánico puede llegar a generar accidentes. O sea, no te vas a terminar quemando, pero vas a entrar en pánico, vas a correr, puedes morir aplastado, puedes morir asfixiado, tantas cosas. Entonces es importante, a veces suena un poco utópico, pero siempre es importante que cuando ocurran este tipo de eventos es mantener la calma, ¿no? Y si es que dentro del ambiente laboral o si es que estamos como un ciudadano a pie en la calle o en algún local, seguir las indicaciones de las personas capacitadas o de los brigadistas por donde debemos de evacuar de forma ordenada, ¿no? Para evitar justamente más desgracias o mayores implicancias sobre el evento, ¿no? Bueno, ¿cómo actuar en caso que ocurra pues un incendio, ¿no? Ahí va a depender mucho también de cómo las organizaciones, como las empresas o los locales comerciales, como podemos a veces apreciar, ¿no? Las puertas de emergencia, dónde se encuentran los extintores, pues dentro del marco legal y dentro del sistema de gestión, uno tiene que establecer pues un plan de emergencia, ¿no? Donde se van a establecer una serie de acciones antes del evento, durante el evento y después. Antes, ¿por qué? Porque a veces uno dice, pucha, el brigadista de lucha contra incendio es solamente agarrar el extintor o los equipos de lucha contra incendio y controlar. Pero no necesariamente es eso, ¿no? En conjunto también con las áreas de soporte, las áreas de mantenimiento, hay que verificar y hacer, por ejemplo, las inspecciones de los extintores. El equipo de mantenimiento tiene que cumplir con los programas de mantenimiento preventivo del sistema de la red contra incendio, ver que los detectores de humo, los rociadores estén en óptimas condiciones, estén operativos, por ahí hacer algunas pruebas, ¿no? De someter a calor para ver si es que están en óptimas condiciones. Y ya luego la segunda etapa ya es dentro del marco de cuando el evento se está presentando, ¿no? Que el personal cuente con una capacitación y un entrenamiento teórico práctico para poder actuar, como les digo, de forma efectiva. Y ya luego la última etapa es la evaluación de los daños, en caso se haya presentado, ¿no? Algún tipo de daños o por ahí alguna persona que haya sufrido algún tipo de lesión, una quemadura o un tropiezo, una caída, por ahí cayó y las personas en desesperación terminaron aplastando y demás. ¿Ok? Bueno, ya lo de acá es complementario, ¿no? El humo que habíamos mencionado generado por el incendio, pues incita el pánico, la gente pues quiere salir despavorida, irrita los ojos y en muchas ocasiones pues termina reduciendo la visibilidad. Por eso que a veces cuando se produce el fuego es importante que a veces nos recomiendan que comencemos a salir como comandos, ¿no? Arrastrados. ¿Por qué? Porque gran parte de las pocas moléculas de oxígeno tienden a caer
sobre la parte baja, porque toda la parte, digamos, de los niveles superiores y medio está pues constituido de monóxido, de CO, y eso pues, si nosotros lo inhalamos, nos va a generar la asfixia, nos puede generar paros cardiorrespiratorios y demás. Entonces, ya esto es en situaciones extremas, ojo, ¿no? Donde nosotros, frente a una emergencia, si estamos en un ambiente cerrado y tenemos que evacuar, importante salir arrastrándonos porque por ahí podemos ganar un par de segundos para poder evacuar y tener un poco de fuerza y oxígeno para poder salir del ambiente o de la zona del fuego. Bueno, ¿cómo actuar en caso que ocurra un incendio? ¿No? Ya lo he mencionado, ¿no? Dentro de los principal es mantener la calma. Igual cuando ocurre pues un evento telúrico, ¿no? A veces, como les digo, muchos suena algo utópico, por eso es importante, muchachos y señoritas, los talleres, las prácticas o los simulacros, ¿no? que organiza Defensa Civil para que esto pueda hacerse de forma mucho más efectiva, la gente sepa cómo debe de actuar, cómo debe de reaccionar frente a... Porque a veces pasa de que no le dan la real importancia a estos simulacros o lo toman de una manera muy superficial, ¿no? Y cuando realmente ocurre el evento, la gente no sabe cómo reaccionar. Entra en pánico, como hemos estado hablando, en desesperación, y en vez de poder ayudar, a veces termina entorpeciendo el accionar de los brigadistas o del personal que está debidamente capacitado. Bueno, hay que evaluar la situación, siempre tratar de ver cuál es la fuente de calor o qué es lo que se está quemando, en qué cantidades, y de ser necesario, si es que no se puede controlar con los recursos de la empresa, ¿no? Se notifica, ¿no? Y se da voz de alarma a, bueno, ya sea a los bomberos, ¿no? O a las autoridades correspondientes para poder proceder con la evacuación y, bueno, ya llegue el personal para poder atender la emergencia. Si es que el incendio tiende a propagarse, hay que, es evidente, poder evacuar la zona, ¿no? Bajar por las escaleras de emergencia, dependiendo, ¿no? Dónde nos encontremos. Si es que nos encontramos en un ambiente laboral, si es que nos encontramos en una industria, si es que nos encontramos en un local comercial, ¿no? Siempre es importante identificar dónde se encuentran las salidas de emergencia. A veces cuando también vamos a algún evento, algún concierto, por ahí algún local comercial, una discoteca, algo, siempre es importante que nosotros podamos identificar, porque nunca estamos libres que pueda llegar a presentarse un evento, o por ahí que alguien, no sé, lance un pequeño, una colilla de cigarro y por ahí genere algún tipo de, y caiga sobre papeles, y como la gente no se da cuenta, se prenda y puedan llegar a ocasionarse tragedias como tal. Nunca encerrarse en los baños, ¿no? O debajo de las mesas, ¿no? Porque por ahí, si es que todo el ambiente se llena de gran cantidad de humo producto de la combustión, cuando vas a salir no vas a poder ni respirar, porque todo el humo lo vas a comenzar a inhalar, te va a generar mucha dificultad para poder respirar y en ocasiones pues te puedes morir pues por asfixia, ¿no? Y si es que hay ambientes que están totalmente oscuros, ¿no? Siempre hay que seguir a la pared y no separarse de ella como para, en algún momento, pues una pared siempre va o a llegar a una puerta o alguna salida, ¿no? Bueno, en caso de estar atrapado ya la situación, o sea, ya estás dentro de un recinto cerrado, como les había comentado, si es posible poderse recostar o permanecer lo más cercano al piso, ¿no? Como sea, para así poder evitar esta inhalación o propagación de estos gases tóxicos producto de la misma combustión, ¿no? Y así evitar esto, el evitar algún tipo de calor y aprovechar una mejor visibilidad. Bueno, si por ahí tenemos algún trapo o algo por el estilo, como recomendación, como para poder atender la emergencia, ¿no? Taparte con un trapo, un pañuelo de preferencia húmedo, ¿no? A la nariz y boca. Y como les había comentado, irse poco a poco arrastrando para poder buscar una salida, ¿no? Para poder evacuar. Esto ya es en situaciones de emergencia, ya en situaciones críticas, ¿no? Donde depende mucho la vida. Y sí, efectivamente, probablemente pues tenemos al personal capacitado, a los bomberos que están queriendo poder ingresar, pero
a veces pues por muchos factores no llegan a tiempo y la idea es poder atender la emergencia, salvarse, ¿no? Entonces, algunas de las recomendaciones. Por eso les había comentado, importante siempre poder identificar dónde se encuentran las rutas de evacuación, ¿no? O tratar de entrar a una oficina o cuarto que contenga ventanas a la calle para poder respirar, ¿no? Y, de ser necesario, no sé, evacuar, salir o esperar al personal para que pueda ser rescatado y pueda salir de la emergencia. Y finalmente, ya la situación más crítica, ¿no? Es cuando te encuentras lesionado, ¿no? Por ahí, no sé, entramos en pánico, en desesperación, te caíste, te has lesionado, por ahí una fractura. eh, y bueno, importante, siempre mantener la calma de ser posible. Y si sabes cómo hacerlo, aplicar primeros auxilios, ¿no? Siempre, bueno, gritar frente a una situación como tal, lo que nosotros queremos también es evitar, porque esos segundos donde tú estás gritando, estás perdiendo segundos de oxígeno, ¿no? Y pues puede generar una mayor tragedia. Bueno, de ahí la recomendación que ya siempre se les había dicho, ¿no? Sobre el tema de podernos ir arrastrando hasta poder alcanzar una salida, un acceso o una ruta de evacuación, ¿no? Con el propósito de poder salir de la zona de emergencia. Y luego ya viene una etapa de cómo poder auxiliar a las personas o a las víctimas que han sufrido algún tipo de quemaduras o lesiones, pues producto de las llamas, ¿no? Aquí sí tiene que entrar a tallar ya el personal brigadista o el personal que ya está debidamente capacitado o que sabe de la emergencia, ¿no? Porque personas que han sufrido pues con quemaduras, a veces uno por querer desesperar le tira agua, le comienza para poder ayudar, pero recuerden de que las altas temperaturas pues pueden haber llegado a generar lesiones en la piel. Y si nosotros no sabemos cómo combatir eso, esto pueden llegar a generar lesiones muy graves, ¿no? E infecciones y muchas veces, pues las personas pueden llegar a fallecer. No sé si ustedes recordarán ese caso, chicos, de ese desadaptado que se subió a un bus y le roció combustible a una muchacha que creo que era su expareja y le prendió fuego, ¿no? Y la gente un poco por querer ayudar, pues buscaba, trataba las mejores formas de que el fuego no siguiera quemándola. La chica logró sobrevivir, pero al cabo de un mes, si mal no recuerdo, lamentablemente pues ya le ocurrió, tuvo pues una infección generalizada y lamentablemente falleció, ¿no? Entonces siempre es importante, como les digo, cómo debe de ser el accionar, que se cuente con personal entrenado y capacitado para poder atender la emergencia. Bueno, asegurarse siempre, bueno, acá hay algunas otras recomendaciones, asegurarse de que las manos de la víctima siempre cubran la cara, justamente para evitar quemaduras o mayores lesiones en cara. Antes de tocar a la víctima, siempre importante verificar si es que esa persona ha estado con algún contacto con energía por ahí, ¿no? Poner a la víctima en el piso, cubrirla con mantas o cortinas para poder sofocar las llamas, como les habíamos dicho, ¿no? Lo que queremos es sofocar, queremos cortar uno de los tres elementos que conforman el fuego, ¿no? Para poder evitar que la persona se siga quemando. Y bueno, si no tienes con qué envolver a la víctima, debes hacerla rodar, ¿no? Como vemos a veces cuando rodamos en el piso, pues de alguna forma vamos controlando la situación, la emergencia. O sea, de hecho, tenemos que buscar, si es que ya estamos en una situación crítica, los diversos mecanismos o herramientas para poder controlar y evitar pues que la persona siga sufriendo mayores lesiones o daños, ¿no? Producto de este tipo de eventos como tal. Bueno, y finalmente, el tema de personas intoxicadas o lesionadas, ¿no? Ya sea pues dependiendo, como les había comentado, por ahí, no sé, estamos en un ambiente de un almacén donde se almacenan productos químicos, ¿no? Eh, pues no, ahí sí es importante tener las hojas de seguridad o los productos con los que nosotros vamos a almacenar, ¿no? Para saber cómo actuar frente a si es que hay algún tipo de contacto
propagación o inhalación de estos gases y evidentemente pues trasladarlo de forma inmediata a, a los centros de salud para que pueda ser atendido pues por personal médico, ¿no? Durante pues el incendio, cuando ocurre una lesión grave, un método para poder mover a la víctima hacia un lugar seguro es limitando los movimientos y, bueno, arrastrándolo, ¿no? Estamos en el caso que una persona está intoxicada o semi-inconsciente, tenemos que moverla, hay que buscar diversos tipos de mecanismos para poderla evacuar y sacar. Importante, ¿no? Y esto no me voy a cansar en repetirlo, si es que siempre existe algún tipo de duda en cuanto al control de una emergencia o simplemente por desconocimiento no sabemos cómo actuar frente a, es preferible no entorpecer el evento y mejor dejarlo al personal especialista, ¿no? Igual, si es que ocurre algún accidente y hay que atender o hay que darle o brindarle primeros auxilios a las personas, si por algún motivos los nervios nos ganan, no sabemos qué hacer, es preferible no tocar a la víctima, porque de héroes nos podemos convertir muy rápido en villanos. Hacemos algo mal, no le ponemos la tablilla de forma correcta, no hacemos alguna maniobra, no aislamos alguna, no vendamos correctamente o algo por el estilo, pueden ocasionar accidentes. O no aislamos las heridas que se puedan generar producto de la quemadura, puede generar muchas infecciones o por ahí agarramos un trapo o algo, tantas cosas que se pueden presentar, ¿no? Entonces es importante tener esto mapeado al momento de actuar frente a estos distintos, dentro de estas distintas situaciones que se pueden llegar a presentar, ¿no? La gestión de la emergencia, cómo hacer un plan de emergencias. Hay una normativa que establece cómo seguir una secuencia correcta, ¿no? En coordinación con los miembros de las brigadas, las jefas el jefe de brigadas, el director de brigadas, que generalmente la parte de los directores o los líderes son los que ven el tema de los recursos, ¿no? Para poder hacer los mantenimientos de lo que hemos estado conversando, ¿no? Adquirir los extintores, hacer los mantenimientos del sistema de la red contra incendio y demás. Y luego cuando vamos a una segunda línea, ¿no? Los jefes, las brigadas son los que lideran, ¿no? Las distintas brigadas y son los que directamente van a ir reportando y evaluando cuáles son los daños que se han podido ir presentando, ¿no? Y eso reportarlo o notificarlo a los directores de brigada y demás. Y los brigadistas como tal ya son los que, digamos, son la fuerza operativa, son los que van a controlar la emergencia, coordinando evidentemente con los líderes de las áreas o si es que es necesario o si es que cuentan con personal especializado para hacerlo de una forma mucho más efectiva. ¿Ok? Estoy tratando un poquito de hablar a grandes rasgos. Luego ya para ir cerrando, bueno, algunos pasos fundamentales, siempre identificar las amenazas, ¿no? ¿Qué cosa o cuáles son fuentes de calor o de ignición? Por ahí, si vemos dentro de las oficinas o de la planta, por ahí algunas conexiones que puedan generar algún tipo de cortocircuito y demás. Segundo, en la segunda etapa es establecer los planes de respuesta, ¿no? ¿Cómo vamos a reaccionar? Lo que hemos estado comentando sobre el tema de las brigadas, las medidas de protección, ¿no? El tema del sistema de la red contra incendio y demás. Y en una tercera etapa que es muy importante, y lo he mencionado a lo largo y durante el desarrollo de la presentación, es todo el tema de la capacitación y el entrenamiento hacia las brigadas, ¿no? O sea, no solamente es todo teoría, sino también hay que poner en práctica todos estos conocimientos, medir tiempos para poder medir la efectividad de esta capacitación y que cuando se den los eventos, pues el accionar sea mucho más fructífero. Y finalmente la parte práctica, ¿no? A través de los simulacros, las evaluaciones y siempre elaborando planes de mejora, ¿no? Porque siempre cuando ocurre un evento, hacemos una práctica, un entrenamiento, siempre salen a la luz o sobre la mesa algunas desviaciones o algunas oportunidades que debemos de mejorar y ahí es importante pues que cada una de las distintas áreas en el trabajo con los líderes y los especialistas técnicos se reúnan en conjunto para poder analizar
y por ahí identificar algunas causas raíces que fueron identificadas que llevaron a la falta de, o por qué no se hizo el mantenimiento en la fecha indicada, por qué el personal no actuó de forma oportuna, y ahí van a ir saliendo algunas ideas y oportunidades de mejora para que estas en una siguiente etapa ya no vuelva a pasar. Prácticamente un poco de lo que hemos estado conversando, ¿no? Identificar las amenazas y evaluar los riesgos, ¿no? Ya les he comentado. Vemos aquí algunas conexiones en mal estado, algunas fuentes de ignición, como los trabajos en soldadura, por eso es importante y todos sabemos de que todo trabajo en caliente siempre tiene que estar a unos 15 metros alejados de cualquier material inflamable, pinturas, no sé, X cosas. Y siempre contar con biomos, todo para evitar la propagación de estas chispas y por ahí generar una quemadura de personas que están ajenas a la actividad y que pues estén pasando, ¿no? Eh, como les he comentado, siempre verificar y hacer los mantenimientos de estos equipos, ¿no? No solamente es el hecho de tener un sistema de red contra incendio y si nunca le haces el mantenimiento, pues las tuberías tienden a desgastarse, si no pones en funcionamiento la bomba yoke para poner en funcionamiento el sistema de la red contra incendio, pues también tiende a deteriorarse y cuando la quieres utilizar, cuando se presente el evento, mucha. Ahí es donde las papas queman. Luego, la etapa 2, ya los he mencionado, ya viene a ser la ejecución de los planes, ¿no? Ya cómo vas a elaborar tu programa de capacitaciones, todo el tema que tiene que ver con el programa de inspecciones a los equipos, como hemos ido hablando a lo largo del desarrollo, inspecciones de tus detectores de humo, de tus rociadores, de tu sistema contra incendio, de las bombas, de las mangueras y demás. Y la parte ya de entrenamiento al personal. Y ya bueno, ya es la parte práctica, capacitar al personal, entrenarlo, buscar diversas herramientas, ¿no? De cómo ir mejorando, explicarles cómo es el uso de los agentes extintores y la parte práctica como estamos viendo en imagen. Y luego de que hemos visto ya una parte teórica, es poderlo aplicar en la práctica, a través de simulacros y demás. ¿Listo? Y con eso hemos culminado la presentación. Vamos a contestar unas cuantas preguntas. A ver si es que creo que había unos participantes que querían participar. Aló, buenas Adelante. noches. Más que consulta, hacer algunas apreciaciones. Se hablaron de 3 elementos del fuego, son 4. Los primeros 3 elementos, oxígeno, calor y combustible. Una vez que se unieron, aparece el cuarto, RQC, reacción química en cadena. Es importantísimo tenerlo en cuenta. 4 elementos, 4 métodos de extinción. Para el oxígeno, sofocación. Para el calor, refrigeración, agua. Para el combustible, remoción de combustible. Y para RQC, inhibición de RQC, que es lo que hace PQS. PQS no refrigera, no sofoca, no retira combustible. Extintor especial para fuegos clase A es mejor el agua. ¿Por qué? Porque los fuegos clase A se caracterizan por dejar brasas. Y si yo le aplico PQS o arena, al fondo aún hay brasas vivas. Entonces, el agua es la única forma que tengo para poder garantizar que se ha extinguido el fuego. Han habido casos en que bomberos han dejado el fuego sin meterle el bichero. Bichero es la pértiga, la lanza que usan para remover los escombros. No han inundado con agua y han tenido que regresar porque se revivó el fuego. La NFPA 10 habla claramente tanto como la norma de la NTP. Sí, pero la NFPA es un poquito más explícita, habla un poquito mejor. No son mangueritas tampoco lo que están en la pared, son mangas de 1,5 pulgadas, que dan 2 tipos de ataque con chorro o lanza, chorro de agua, chorro directo, o con rocío. El rocío es un escudo de protección. Cuando bomberos ataca con 2 mangas, con 2 líneas simultáneamente, normalmente una la abre en pantalla, hace rocío, hace una pantalla de protección para que el fuego no queme mucho, ¿sí? Para bajar la temperatura.
Y el chorro de agua, el chorro directo, tiene mayor alcance y atraviesa tranquilamente la pantalla de agua, ya que esta es muy fina. ¿Alguien más desea participar? ¿Alguna consulta más? Renber Zapata. Sí, claro, buenas noches. Bueno, primeramente agradecer por brindarnos los conocimientos. Yo creo que algunas personas podemos haber tenido otros tipos de capacitaciones. Claro, todos ahorita si estamos participando es para aprender algo más, ¿no? Pero no para discrepar, ¿no? Algo que tal vez la persona, el instructor, tenga toda la gana y la voluntad, y en parte por el área de capacitación de ustedes como empresa, brindarnos, ¿no? Claro, muy buena la acotación que hace el señor, pero para recalcar, no todos ahorita somos participantes, ¿no? Y escuchamos. Lo que tengamos que haber visto, por haber recibido por otra parte, bien, lo podemos guardar, ¿no? Y tal vez en otro momento lo podamos difundir, ¿no? Bien, primero acotar, ¿no? Yo soy una de las personas que recibo los comentarios, las apreciaciones y las oportunidades de mejora. Eso, como buen profesional, uno siempre lo recibe. Agradezco en principio, la opinión del compañero, ¿no? Del señor Moisés, creo, si mal no recuerdo. Sí, evidentemente, como yo les había ido comentando, de profesión yo no soy bombero. Siempre, poco a poco, pues uno va aprendiendo de distintos profesionales para poder, de alguna manera, controlar las distintas emergencias, las distintas situaciones. Hay algunas cosas que, como cualquiera de nosotros, pues poco a poco va a ir aprendiendo, poco a poco va recibiendo la instrucción de otras personas. Y en la opinión del segundo participante, de igual forma, ¿no? Recuerden de que en estas capacitaciones que nosotros estamos el día de hoy, hay distintos niveles de profesionales. Hay personas, pues, que los conocimientos, si somos muy, muy técnicos, hay muchas de las personas, pues, que lo que no queremos es confundirlos o demás. Un poco lo que quería acotar al respecto sobre los dos comentarios en esta presentación. Listo, bueno, y estamos dando por finalizada la sesión de hoy. Les quiero agradecer a todos por su participación en esta sesión y a todos los que han participado en las anteriores clases. Un agradecimiento también a nuestro docente, el ingeniero. Le agradecemos por su participación y ya podemos dar por finalizada la clase de hoy.